Según el Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones en Colombia, más del 80% de las empresas aún no aprovechan los datos para tomar decisiones estratégicas. Esto significa que, aunque muchas ya usan herramientas digitales, muy pocas realmente entienden cómo transformar esa información en valor. Y eso tiene consecuencias reales: inversiones tecnológicas que no generan retorno, procesos desordenados y decisiones que todavía se basan más en la intuición que en la evidencia. En un país donde las pymes representan más del 90% del tejido empresarial, esta realidad nos afecta a todos. Menos competitividad, menos innovación y menor crecimiento. Yo soy Alejandro Noriega y junto con mi compañero Andrés García y el director de trabajo de grado José Jurado, desarrollamos un modelo de madurez en gobierno de datos y cultura organizacional para pymes en Colombia como estrategia de transformación digital, que sirva como una hoja de ruta clara para que estas organizaciones puedan conocer su estado actual, identificar sus brechas y avanzar progresivamente hacia un uso más estratégico y sostenible de los datos. Haciendo zoom sobre la problemática, encontramos que las pymes en Colombia enfrentan 3 grandes desafíos sobre el manejo de la información. Primero, procesos operativos poco estructurados que dificultan la captura, almacenamiento y el uso de datos. Segundo, falta de criterios claros para orientar la digitalización, lo que genera inversiones desordenadas en tecnología. Y tercero, una cultura organizacional que no reconoce los datos como un activo estratégico. Esto lleva a que muchas empresas implementen herramientas sin propósito definido. Los datos quedan dispersos, no se analizan ni se usan para tomar decisiones, y al final la tecnología termina infrautilizada. Esta situación provoca menores niveles de competitividad, altos costos operativos y una baja capacidad de innovación. El reto entonces no es tener más tecnología, sino aprender a gobernar los datos existentes, darles estructura, definir responsabilidades, alinearlos con la estrategia del negocio y la cultura empresarial. A partir de esa necesidad surge este proyecto: construir un modelo de madurez en gobierno de datos y cultura organizacional adaptado a la realidad de las pymes en Colombia. Antes de construir nuestro modelo, quisimos entender cómo diferentes autores y organizaciones han abordado el tema de la transformación digital y el gobierno de datos. Una de las referencias más importantes es el libro Leading Digital de Westerman, Bonnet y McAfee. Ellos explican que la transformación digital no consiste simplemente en usar la tecnología, sino en cambiar la manera en que las empresas crean valor, toman decisiones y gestionan su conocimiento. En el contexto colombiano, un estudio reciente realizado por la Universidad Nacional encontró algo similar. Ellos demostraron que muchas pymes no logran avanzar en su transformación digital por resistencia al cambio, falta de liderazgo y poca formación en competencias relacionadas con el manejo de datos. Aunque todas son herramientas valiosas, la mayoría se centran en medir la madurez digital general, sin abordar a profundidad cómo se gobiernan los datos dentro de las empresas, y es ahí donde entra nuestro proyecto. Buscamos cerrar esa brecha, proponiendo un modelo que no solo se quede en la teoría ni en la tecnología, sino que combine lo mejor de ambos mundos: el rigor conceptual de los marcos internacionales y la realidad práctica de las pymes colombianas, que necesitan soluciones simples, claras y aplicables desde su contexto. La metodología definida para el desarrollo de este trabajo de grado se fundamenta en un enfoque híbrido, el cual articula principios de modelos predictivos con dinámicas iterativas propias de metodologías ágiles. La fase 1 consiste en analizar y clasificar los modelos de madurez de gobierno de datos existentes con un enfoque predictivo. En esta fase se recopila y se documenta la información de los modelos de madurez más relevantes en el ámbito del gobierno de datos, con el fin de comprender sus fundamentos, estructura y aplicabilidad. La fase 2 consiste en identificar los factores críticos que afectan al gobierno de datos en las pymes, con un enfoque predictivo. En esta fase se estudian las condiciones organizacionales, culturales, tecnológicas y normativas que limitan o potencian la gestión de datos en las pymes. A partir de la revisión de la literatura, estudios sectoriales y diagnósticos previos, se definen los factores críticos que condicionan el éxito de cualquier iniciativa en gobierno de datos para este tipo de empresas. En la fase 3 diseñamos el modelo de madurez tecnológica de gobierno de datos y cultura organizacional para las pymes. En esta fase se construye el modelo de madurez tomando como base la información recolectada en las fases anteriores.
El diseño integra las prácticas comunes identificadas en los modelos de referencia, los factores críticos que afectan a las pymes y las dimensiones esenciales de gobernanza y cultura organizacional. En la fase 4, validamos el modelo en 3 pymes en Colombia y lo ajustamos según los resultados obtenidos. Esta última fase consistió en la aplicación piloto del modelo diseñado en una pyme del sector tecnológico con el objetivo de validar su pertinencia, facilidad de uso y utilidad práctica. A través de la evaluación en un entorno real, se recolectan evidencias que permiten determinar fortalezas, vacíos o posibles mejoras del modelo. Para el desarrollo de la fase 1, analizamos 4 referentes internacionales. El primero es el Data Management Maturity Model del CMMI Institute. Este modelo es muy detallado, con 5 niveles de madurez que abarcan arquitectura, calidad, seguridad y gestión del ciclo de vida de los datos. Sin embargo, su aplicación requiere recursos y formalización que las pymes difícilmente poseen. El segundo es el DAMA Handbook, que no presenta un modelo de madurez formal, pero sí un conjunto de áreas de conocimiento como arquitectura, calidad, seguridad o almacenamiento. Su valor radica en servir como marco conceptual integral, aunque necesita ser adaptado para transformarse en un instrumento práctico. El tercer referente es el modelo Gartner, que clasifica la madurez del gobierno de datos en niveles como reactivo, proactivo, administrativo, efectivo y transformador. Es más cualitativo y flexible, pero carece de guías operativas para pasar de un nivel a otro. Finalmente, el Enterprise Data Governance Framework de IBM ofrece una cobertura técnica muy completa, con políticas, roles y procesos claramente definidos. El problema es que resulta demasiado complejo para la estructura y recursos de una pyme colombiana. El análisis comparativo nos mostró que ninguno de estos modelos es completamente aplicable al contexto de las pymes sin realizar adaptaciones significativas. Para evaluar mejor estos modelos, construimos una matriz comparativa, basada en criterios como alcance, asibilidad de adaptación, formalización y aplicabilidad. Los resultados muestran que estos modelos son muy robustos, pero poco realistas para las pymes y requieren ajustes para convertirse en herramientas de gestión práctica. Esto nos llevó a la conclusión de que la mejor solución es un modelo híbrido, combinar la solidez técnica de unos con la adaptabilidad de otros, para construir un modelo progresivo y viable para pymes colombianas. El desarrollo del segundo objetivo permitió identificar las prácticas comunes presentes en los principales modelos de madurez en gobierno de datos, como el DMM, el DAMA Handbook, Gartner e IBM. Aunque cada modelo tiene su propio enfoque, todos coinciden en la necesidad de establecer una estructura básica que garantice el uso estratégico y sostenible de la información en las organizaciones. Por eso, el trabajo se centró en identificar los elementos esenciales que pueden aplicarse de manera realista, priorizando la claridad, la eficiencia y la escalabilidad. A partir del análisis, se definieron prácticas claves como asignar roles y responsabilidades sobre los datos, mantener inventarios claros de información, garantizar su calidad, establecer reglas de acceso y seguridad, y alinear la gestión de datos con los objetivos del negocio. Estas acciones constituyen la base para construir un modelo ajustado al entorno local, promoviendo una gestión de datos más ordenada, segura y estratégica. Finalmente, al analizar los factores críticos que afectan el gobierno de datos en las pymes, se evidenció que las principales barreras están relacionadas con limitaciones estructurales, falta de cultura organizacional y escasa conciencia sobre la seguridad de la información. Reconocer estos desafíos permitió orientar el diseño del modelo hacia soluciones prácticas y sostenibles, cumpliendo así con el segundo objetivo del proyecto. Para el desarrollo de la fase 3 del proyecto definimos las dimensiones que conforman nuestro modelo de madurez en gobierno de datos y cultura organizacional. Estas dimensiones no solo se basan en marcos internacionales reconocidos, sino que también fueron seleccionadas porque aportan un valor real y práctico al contexto de las pymes colombianas. La primera es la estrategia. De acuerdo con el marco del DAMA Handbook, si la estrategia de datos no está alineada con el negocio, es muy difícil que el gobierno de la información genere valor sostenido. En las pymes, donde muchas decisiones se toman por experiencia o intuición, esta dimensión ayuda a dar salto hacia una gestión más analítica y basada en evidencia. La segunda dimensión es la gobernanza. Inspirada en el modelo de CMMI, una buena gobernanza asegura que los datos sean confiables y que las decisiones se fundamenten en información verificada. En las pymes, esto no significa crear estructuras complejas, sino definir reglas simples, responsabilidades claras y mecanismos de supervisión que fortalezcan la confianza interna. La tercera dimensión corresponde al proceso de gestión de datos. El DAMA Handbook destaca que la estandarización de procesos es clave para lograr la trazabilidad y eficiencia. En las pequeñas empresas, esto se traduce en pasar de prácticas informales o dispersas a procesos más organizados que garanticen continuidad y reduzcan la dependencia de una sola persona. La cuarta dimensión son los roles y responsabilidades. También basada en el DAMA Handbook, esta dimensión enfatiza que toda gestión de datos necesita responsables claros. En una pyme, esto puede ser tan sencillo como definir quién registra, quién valida y quién utiliza los datos. No se trata de crear nuevos cargos, sino de asegurar que cada dato tenga dueño.
La quinta dimensión es la calidad de los datos, fundamentada en el modelo de Gartner. Sin datos precisos, actualizados y conscientes, cualquier esfuerzo digital pierde credibilidad. En una empresa pequeña, mejorar la calidad de la información puede marcar la diferencia entre tomar buenas decisiones o cometer errores costosos en ventas, clientes o inventarios. La siguiente dimensión es la seguridad y privacidad. Apoyadas en los principios Dama-Dembu y la Ley 1581 del 2012 en Colombia, garantizar la protección de datos no solo evita sanciones, sino que también genera confianza entre clientes y aliados. Es un tema que cada vez tiene más peso, especialmente con el aumento del uso de herramientas digitales. Otra dimensión esencial son las políticas de gestión de datos, que según el CMMI son el punto de partida para institucionalizar prácticas y sostener el gobierno de datos en el tiempo. En las pymes, tener políticas claras ayuda a unificar criterios, evitar que cada área maneje la información a su manera. Y finalmente, incluimos la gestión de riesgos y la cultura organizacional, basada en el Dama-Dembu y el modelo de madurez digital de la OCDE. Estas dos dimensiones son el corazón del cambio. Gestionar los riesgos garantiza resiliencia y continuidad, mientras que fortalecer la cultura basada en datos impulsa la innovación y reduce la resistencia al cambio dentro de la empresa. En conjunto, estas 9 dimensiones forman la base de nuestro modelo. Cada una recoge lo mejor de los referentes internacionales, pero fue adaptada para las condiciones reales de las pymes colombianas, donde los recursos son limitados y los cambios deben ser graduales, sostenibles y medibles. Ahora bien, para medir la madurez de las empresas desarrollamos un instrumento de evaluación con preguntas cerradas de tipo sí, no o no aplica. Cada dimensión tiene 10 preguntas que permiten ubicar la empresa en uno de los 5 niveles de madurez. Por ejemplo, en la dimensión de estrategia, si no existe un plan ni se reconocen los datos como un activo, la empresa se ubicaría en el nivel 1. Pero si ya existen metas e indicadores claros, reuniones periódicas basadas en datos y una estrategia guiada por la analítica, esa empresa alcanzaría los niveles 4 o 5. Este instrumento fue diseñado para ser simple y aplicable, pero al mismo tiempo suficientemente profundo para reflejar la realidad de las pymes en Colombia. El modelo propuesto se organiza en 5 niveles. En el nivel 1 los datos apenas se usan de forma operativa. En el nivel 2 aparecen prácticas básicas pero aisladas. En el nivel 3 ya existen procesos definidos y roles claros. En el nivel 4, los datos se integran en decisiones estratégicas de manera sistemática. Y en el nivel 5, la empresa utiliza analítica avanzada y una cultura sólida para generar valor sostenible. Lo importante es que este modelo es progresivo y práctico. No busca que las pymes alcancen el nivel más alto de inmediato, sino que puedan avanzar paso a paso de acuerdo a sus recursos y capacidades. Ahora llegamos a la última fase de nuestro proyecto, en la cual llevamos a cabo la validación del modelo de madurez en gobierno de datos y cultura organizacional con el propósito de comprobar su aplicabilidad y coherencia en el contexto real de las pequeñas y medianas empresas colombianas. Para ello, se seleccionaron 3 organizaciones de distintos sectores: Qubilo, el Alcázar y Global Network Solutions, lo que permitió contrastar el modelo en entornos con diferentes estructuras y niveles de desarrollo tecnológico. Durante el proceso se aplicó el instrumento de evaluación diseñado en las fases anteriores, analizando cada una de las dimensiones del modelo, como estratégica, operativa, tecnológica y cultural. Esta aplicación permitió identificar cómo las empresas gestionan actualmente sus datos, qué prácticas ya tienen incorporadas y cuáles representan oportunidades de mejora para avanzar hacia un nivel de madurez superior. A continuación vemos el testimonio de una de estas empresas. El modelo de madurez digital desarrollado por Andrés y Alejandro Noriega le ayudó a Qubilo a determinar en qué nivel de madurez realmente estaba, y también le ayudó a proponer un plan para poder seguir escalando y pudiendo fijar sus metas tanto estratégicas como de proceso. Entonces es muy importante este tipo de herramientas porque le brinda a estas pymes como Qubilo herramientas prácticas para poder diagnosticar rápidamente y proponer caminos prácticos y reales para conseguir su optimización de procesos. Los resultados obtenidos evidenciaron que el modelo es pertinente, adaptable y de fácil comprensión, incluso para organizaciones con recursos limitados. Además, permitió a las empresas reconocer el valor de los datos como un activo estratégico, impulsando la reflexión sobre la importancia de la calidad de la información, la seguridad y la alineación con los objetivos del negocio. Finalmente, la validación permitió ajustar y fortalecer el instrumento, asegurando su claridad conceptual y su aplicabilidad práctica. Este proceso consolidó al modelo como una herramienta confiable para diagnosticar el nivel de madurez en gobierno de datos y orientar planes de mejora que fortalezcan la transformación digital de las pymes colombianas. El desarrollo de este trabajo permitió diseñar y validar un modelo adaptado a la realidad de las pymes colombianas, aportando una herramienta práctica para fortalecer sus procesos de transformación digital.
Los resultados demostraron que la integración entre los componentes técnicos y los factores culturales es esencial para alcanzar una gestión de datos más eficiente, sostenible y alineada con los objetivos estratégicos de cada organización. Asimismo, la validación del modelo con empresas reales confirmó su pertinencia, claridad y aplicabilidad, evidenciando su capacidad para diagnosticar el nivel de madurez y orientar planes de mejora en función de las necesidades de cada empresa. En conjunto, el modelo propuesto constituye una guía flexible y escalable que impulsa el aprovechamiento estratégico de la información, fomenta una cultura organizacional basada en datos y contribuye al avance digital de las pymes en Colombia. Queremos agradecerles a todas las personas que hicieron parte de este proceso, a nuestro director José Jurado, A las empresas que nos ayudaron con la validación del instrumento y a todos ustedes por su atención.